Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Qué bendición, qué privilegio es poder estar en la casa del Señor. Amén. ¿Hay alguien aquí que hoy haya venido por primera vez? Ahí me pasaron un nombre, puede ser Elsa. Elsa. ¿Alguien más que vino por primera vez? Bien, damos gracias al Señor por la vida de Elsa, damos un aplauso al Señor. Bienvenida. Bien, mis hermanos, ¿qué les parece si sin más pasamos a lo que nos compete, ¿sí? Vamos a considerar la palabra del Señor, ¿sí? Está lindo, está fresquito, refrescó un poquito, ¿verdad? A comparación de ayer, así que está agradable, tiene tiempo, ¿verdad? Vamos a compartir brevemente hoy, vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿qué le parece? Pero vamos a orar antes, ¿qué le parece, sí? Incline su rostro un momento, mi hermano, por favor, y oramos. Le damos gracias al Señor. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por habernos permitido adorarte, bendecirte, exaltarte, mi Dios. Padre querido, te rogamos ahora que sea tu palabra, Señor, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y a mi corazón. Padre querido, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender claramente en esta tarde tu palabra, Señor. Y que tu gracia, Señor, también me asista para poder compartir con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿Trajo su Biblia? Acompáñeme, por favor, mi hermano, ahí al libro de Proverbios, capítulo 13, verso 13. No se asuste, 13:13, no es la yeta ni nada de eso como dicen por ahí, ¿sí? Eso es mera superstición. Proverbios capítulo 13, verso 13. ¿Lo tiene? El que no lo tiene, tal vez lo puede seguir aquí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, mi hermano. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia, amado, menospreciar es una actitud, ¿sí? Y dice el precepto, es decir, la palabra de Dios. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Una consecuencia de menospreciar la palabra de Dios. Y continúa el texto y dice, mas el que teme el mandamiento, es decir, la palabra de Dios, será recompensado. Otra consecuencia de tener una actitud correcta ante la palabra del Señor. Dice otra versión de este texto, en palabra de Dios para todo, dice, el que no obedece el mandamiento, el que no obedece el mandato, pagará por ello. El que lo respeta será recompensado. Y esto, al leer este texto, me traía a memoria, ¿sí?,
que dice también la palabra de Dios ahí en Romanos, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más la recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice esta versión que el que obedece el mandato pagará por ello, pero el que lo respeta será recompensado. Alguien que no obedece, que hace caso omiso a la palabra de Dios, amados, ¿puede decir que respeta a Dios? Pregunta. Alguien que no obedece, alguien que desoye y que no atiende la palabra de Dios, ¿puede decir que respeta a Dios? Sin embargo, esta versión dice que el que sí obedece, el que lo respeta, el que respeta el mandamiento, será recompensado. Amados, alguien dice, yo tengo mucho respeto hacia Dios, puede decir alguien. De la misma manera que nosotros no podríamos tolerar, de la misma manera que nosotros no podríamos tolerar que nuestro hijo o nuestros hijos, o nuestra hija o nuestro hijo nos diga que nos respeta y nos diga que nos ama intensamente, que nos ama mucho como padre, pero nosotros, aunque nos diga que nos respeta, pero vemos que no nos obedece, vemos que hace oído sordo al consejo, a una reprensión, ¿qué pensaríamos nosotros? Si me dice, yo te respeto, papá, yo te respeto, mamá, pero no te obedece. Sin dudas, nosotros pensaríamos que es un acto de cinismo, ¿verdad? Decir que nuestros hijos, nuestro hijo me diga, yo te respeto o te respeto, pero en realidad no nos obedece, pensaríamos que nos está, como decimos nosotros coloquialmente, nos está tomando el pelo, ¿verdad? ¿Sí o no? La palabra de Dios, amados, deja bien en claro que solo hay dos actitudes con las que el ser humano puede responder, eh, puede actuar ante la palabra de Dios. Obedecer o desobedecer. Recibir o rechazar la palabra de Dios. Y de acuerdo a la respuesta que el hombre tiene hacia la palabra de Dios, de acuerdo a eso será el resultado que obtenga a lo largo de su vida. ¿Sí? El título de esta enseñanza es, como usted puede ver ahí, una peligrosa actitud. Dijimos que no obedecer la palabra de Dios es una actitud peligrosa. La Nueva Traducción Viviente dice de este texto que los que desprecian el consejo, y ahí nos va arrojando un poquito más de claridad al texto. O sea, no obedecer la palabra de Dios, en cierta manera, es despreciarla. Y la palabra de Dios en esta versión dice que los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato, esos, dice la palabra de Dios, que tendrán éxito. ¿Te das cuenta, mi hermano? En este texto muestra claramente dos actitudes hacia la palabra de Dios. Dos actitudes. Por un lado, el que menosprecia la palabra. Dice que el que la menosprecia se destruye a sí mismo. Ahora, pregunta, ¿puede ser que alguna persona en su sano juicio atente
contra su propia vida? Puede ser en su sano juicio, alguien que atente contra su propia vida, que se haga mal a sí mismo. ¿Verdad que no? Si bien nosotros sabemos que hay gente que por alguna cuestión, por algún problema, se ve desbordada y en un momento dado toma la equivocada decisión de atentar contra su vida, pero alguien que está en su sano juicio, ¿verdad que es imposible que se haga mal a sí misma, verdad? Pero usted subraya ahí en su Biblia esa palabra menospreciar. Y esa palabra quiere decir básicamente conceder a una cosa o persona, escuche atentamente esto, conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merecen. Es decir, aquel que menosprecia la palabra de Dios, que la oye, pero no la obedece, le está dando un valor menor de lo que la palabra de Dios vale para nosotros. Menospreciar quiere decir considerar algo o alguien que no merece ningún aprecio o atención de nuestra parte. Eso quiere decir menospreciar también. Considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención de nuestra parte. ¿Cuánto aprecio y cuánta atención merece la palabra de Dios para nosotros? O mejor dicho, de parte nuestra, ¿cuánto aprecio o cuánta atención merece? ¿Verdad que toda nuestra atención? Por un lado, el que menosprecia, es decir, y el que menosprecia se hace mal, se hace daño, atenta contra su propia vida, y por otro lado nos habla del que teme. Otra actitud, a diferencia de la primera actitud, que es una actitud, una peligrosa actitud que podemos tener ante la palabra de Dios, está también el que teme. Todo lo contrario, es decir, el que presta atención a la palabra de Dios. ¿Pero sabe para qué? Para obedecerla. Porque el que teme al Señor, presta atención con un solo fin. ¿Sabe cuál es ese fin? Obedecer la instrucción del Señor. Yo veo que ustedes están extremadamente atentos. Quiero pensar que me va comprendiendo, que me estoy dando a entender. Y noto que están atentos, pero puedo estar casi seguro que usted está atendiendo y está prestando atención con el fin de obedecer el consejo del Señor, de obedecer la palabra de Dios. El que presta atención para obedecer, dice la palabra del Señor, que ese tendrá éxito. Será recompensado, le irá bien, será prosperado. Pero según los estándares de Dios, tendrá éxito, será recompensado, le irá bien, será prosperado, pero según los estándares de Dios. No según los estándares de prosperidad y de éxito que el mundo maneja. Porque los estándares que el mundo maneja, mis hermanos, los cuales son muy diferentes a los estándares de Dios, para que el mundo considera éxito o considera que alguien es recompensado, que a alguien le va bien cuando hay ausencia de problemas, cuando hay ausencia de contratiempos. Se dice que alguien es prosperado y le va bien cuando en realidad no tiene ninguna dificultad, etcétera. Esa
Ese es el concepto de prosperidad y de éxito según los estándares del mundo. Sin embargo, mis hermanos, Jesús mismo, Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y amados, usted y yo vivimos en el mundo y tendremos aflicciones. Pero eso no determina el éxito ni la prosperidad en la vida cristiana. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y la aflicción y la adversidad, mis hermanos, déjeme decirle algo, son parte de la vida cristiana. ¿Sabía eso, verdad? Y lo sabré, tal vez dice usted, ¿no? Decímelo. No obstante, amados, no obstante a esto, que la adversidad y la aflicción es parte inherente de la vida cristiana, en ocasiones las aflicciones y las adversidades que nosotros padecemos y pasamos son el resultado de nuestras malas decisiones. Son consecuencias a veces de nuestro pecado. Consecuencia justamente de tener esa peligrosa actitud de desobedecer la palabra de Dios, de no prestar atención a ella con el fin de obedecerla. Es esa peligrosa actitud de no prestar atención, de menospreciar la palabra de Dios, de tenerla en poco. ¿Y quién es alguien que tiene en poco la palabra de Dios? Alguien que dice, bueno, sí, es verdad, la Biblia dice, pero yo digo, a mí me parece que la Biblia dice voy por acá, pero también podemos ir por acá. Amados, de algo sí estamos seguros. Y creo que en esto debemos coincidir. De algo que estamos seguros es que Dios nos creó, ¿verdad? Él nos creó, a cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, por lo tanto, como Él nos creó, amados, Él nos conoce perfectamente. Y sabe que como Él nos creó y nos conoce perfectamente y conoce tu corazón y mi corazón, conoce tus pensamientos, aún lo más íntimo que vos pensás y vos crees que nadie lo sabe, Él lo conoce porque Él nos creó. ¿Y sabes qué? Nadie, amados, nadie nunca jamás nos amará como Él nos ama. Nadie. Entonces, mis hermanos, si Él nos ama tanto y Él nos conoce, ¿será que tiene sentido, mis hermanos? ¿Será que tiene sentido escuchar sus instrucciones y hacer lo que la Biblia dice? ¿Será que tiene sentido? ¿Sabés que la Biblia es la palabra infalible de Dios para nosotros? Es la palabra infalible de parte de Él. Es como la Biblia, si me permiten la comparación, vendría a ser como el manual de propietario de un automóvil. ¿Sí? Si obedecemos, el propietario del automóvil se compra un 0 kilómetro, que en este tiempo, medio difícil, ¿verdad? Pero cuando te compras un 0 kilómetro, cosa que todavía no lo sé, pero viene un manual, mi hermano, un manual de usuario, donde te dice a qué cantidad de kilómetros tenés que cambiar las cubiertas, cambiar aceite, a dónde va el aceite, a dónde va la nafta, y el usuario no pone el aceite donde debería colocar
el combustible y viceversa, porque hay un manual del fabricante. Amados, la palabra de Dios es como el manual de propietario. Si nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, el propietario que sigue de un automóvil, que sigue al pie de la letra todas las instrucciones del manual que viene de fábrica, ¿sabe qué? Va a tener éxito con su auto. Es muy difícil que su auto tenga un contratiempo y sufra desperfectos. Es casi imposible. De la misma manera, mis hermanos, si obedecemos las instrucciones de Dios, avanzaremos bien. Experimentaremos una vida, esa vida abundante que el Señor promete. Y eso no quiere decir que experimentar una vida abundante que no tendremos contratiempos o que no tendremos aflicciones, sino que en medio de las aflicciones podremos estar plenamente confiados que Él, amados, Él no nos ha abandonado ni nos abandonará, ni siquiera un solo instante. Pero si nosotros pasamos por alto las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, amados hermanos, tengamos por seguro que tendremos inconvenientes. Tengamos por seguro que tendremos incidentes y que tendremos incluso fracasos y cuestiones en nuestra vida demasiado desagradables. Es por eso, mis hermanos, que en una oportunidad también el Señor Jesús, ahí en los evangelios, en el evangelio de Mateo, tome nota, así vamos rápidamente, tengo varios textos, pero usted tome nota, usted trajo para tomar nota, seguro, su virome, su anotador, y tome nota, y si puede, me sigue. Si usted se enfunda rápido, me sigue. Pero dice ahí en Mateo capítulo 24, el Señor habla de dos tipos de persona, el prudente y el insensato. Mateo 24, 7:24 dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Verso 25, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oye mis palabras, verso 26, y no las pone en práctica, es decir, el que tiene la peligrosa actitud de oír la palabra y no obedecerla, dice el Señor que será semejante y le comparará a ese hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, que quien en su sano juicio se le ocurre, ¿verdad? Y Nasa me mira y se ríe porque ¿quién se le ocurriría construir una casa en la arena, verdad? Ni siquiera poner una carpa. ¿Quién fue a la playa alguna vez y llevó su carpa, esas carpas que son tipo media carpa de sombrilla? ¿Quién la arma casi a la orilla del agua? ¿Verdad que es una insensatez? Bueno, el Señor usa esa analogía y dice que el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, tenga la peligrosa actitud de oír y no obedecer, Él le compara con una persona insensata que construyó su casa sobre la arena. Y todos sabemos lo que pasó con esa casa. Vinieron las inclemencias del tiempo y pegaron y soplaron con ímpetus contra esa casa. Y sabe que el relato bíblico dice más adelante que fue grande tu ruina.
Fue grande su ruina. Entonces, mis amados, notemos que existe un peligro. Y seguramente a estas alturas ya lo habrás notado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es ese peligro? Tener la peligrosa actitud de desobedecer a Dios. El peligro de ser, como dice Santiago en su carta, de ser un oidor olvidadizo. Uno que oye, uno que sabe la palabra, pero que no obedece, que no la aplica, no aplica la palabra de Dios a su vida cotidiana. La oye, la sabe, pero ¿sabe qué? Se olvida. De esa persona habla Santiago. Se olvida y no la obedece. Mis amados, es así que es una peligrosa actitud, un peligroso comportamiento. Oír, saber, pero no aplicar. Olvidarse. Es por eso que Dios, a través de su palabra, nos está recordando, amados, continuamente Dios nos llama la atención y nos llama continuamente una y otra vez la atención y nos dice, como dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 1, cuidarás de poner por obra, dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuidarás de poner por obra. ¿Con qué fin? Para un fin, para que vivas. Sigue, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Verso 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Verso 6. Y vuelve a decir el Señor, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Amados, en el libro de Deuteronomio hay un montón de textos que nos advierte a no olvidar, a prestar atención. Hay un montón de textos que nos dicen así en letras enormes, cuidado, cuidado. Y quiero que me acompañe al libro de Proverbios por un momento. Y quiero que notemos algo muy importante ahí y muy interesante en el capítulo 2 del libro de Proverbios. ¿Me va entendiendo, verdad? ¿Me doy a explicar? Hay algo de suma importancia, mis hermanos, que debemos hacer con la palabra de Dios. Y básicamente es recibirla, es guardarla, atesorarla en el corazón, inclinar nuestro corazón a ella, llevarla a nuestra vida práctica y clamar a Dios por sabiduría para poder justamente aplicarla. Debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para poder caminar dentro de la voluntad de Dios. En el capítulo 2, Salomón aquí no habla solo de leer un capítulo diario. No habla solo de agarrar la Biblia y leernos un capítulo y nada más. Más bien, Salomón nos insta a que vivamos la palabra de Dios y permitamos
que ella, la palabra de Dios, viva en nosotros. Es decir, que la palabra de Dios sea una realidad en tu vida y en mi vida. Mirá lo que dice Proverbios, capítulo 2, verso 10. Amados, la sabiduría se adquiere justamente como resultado de entender y de vivir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si la entendemos, la comprendemos y la vivimos, llegará a ser como un escudo a nuestras vidas y así, de esa manera, Dios protegerá nuestra senda, nuestros caminos y por donde transitemos nuestra vida cristiana será un camino seguro. Dice Proverbios capítulo 2, verso 10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Verso 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice otra versión, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo, porque prestamos atención a la palabra de Dios y podemos aplicarla y de esa manera podemos tomar decisiones certeras. Pero amados, cuando deliberadamente nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos del consejo contenido en su palabra, escúchame bien, préstame atención un momento en esto, mi hermano. Cuando nosotros deliberadamente decidimos no prestar atención y no obedecer la palabra de Dios, nos colocamos y colocamos incluso a nuestra propia familia en peligro, en riesgo. Mirá lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Acompáñame, por favor. Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer fuerte, en voz alta y claro. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas y andando en sus caminos. Obediencia. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida. Es decir, si oímos, pero deliberadamente decidimos hacer caso omiso a la palabra de Dios, nos colocamos en una situación peligrosa, nosotros y nuestra propia familia. Amados, la palabra de Dios constantemente nos advierte acerca de prestar atención, a no olvidar el consejo, a oír, pero también hacer. ¿Y sabes qué?
Uno de los pecados que batallaremos casi hasta el último segundo que estemos en este mundo y con el cual libraremos batalla de continuo, es la soberbia, el orgullo. Y no estoy diciendo que seremos vencidos continuamente por el orgullo, sino que es como aquel enemigo que te asedia constantemente con la esperanza de doblegar tu resistencia. Aquel que aloja soberbia en su corazón, dice, por ejemplo, me lo merezco tener estos amigos, o merezco tener esta relación con personas que no son cristianas, si al fin y al cabo no son tan malos. Tampoco hay que ser tan santurrones, tan religiosos. Che, dice aquel que no recibe el consejo, aquel que escucha la reprensión y la corrección, pero dice, sí, la palabra de Dios dice, pero no pasa nada. Está todo bajo control. ¿Escuchaste alguna vez esto? No pasa nada. Sé cómo manejarlo, hermano. 20 años en el Evangelio. Tengo cintura para manejar esta situación. Amados, dice la palabra de Dios en Proverbio capítulo 1, verso 15, Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de los caminos de aquellos que no aman a Dios. Una persona que desecha el consejo de la palabra de Dios voluntariamente está tomando una muy peligrosa actitud y sin duda, amados, padecerá severas consecuencias. Dice el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 1, ahora sí acompáñame, por favor, verso 24. Dice así el Señor. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Verso 29. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor voluntariamente. Verso 30. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Verso 31. Por lo tanto, aquí viene el veredicto del Señor. Tendrás que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Categóricas palabras del Señor, donde Salomón declara, amados, cuán peligroso es no escuchar y considerar la palabra de Dios para obedecer. Salomón deja bien en claro que tener esa actitud acarrea trágicas y severas consecuencias. Oír lo que Dios habla, oír lo que Dios dice, oír lo que Él dice que debemos hacer, pero no hacerlo. Ahora, pregunta. Oír lo que Dios habla, lo que Dios dice que debemos hacer y no hacerlo, ¿es hacer lo bueno o hacer lo malo? Entonces, mis hermanos,
Miremos brevemente las consecuencias de oír la palabra de Dios y no obedecerla. Ahí en el periodo de 3 reyes de Judá, desdichados reinados de 3 reyes, Joacim, Joaquim y Sedequías, reyes de Judá. La ruina, tanto de Judá como la ruina de Jerusalén, no vino de un día para el otro, mis hermanos. Esa ruina que llegó fue gradual, no sucedió de un día para otro. Fue el corazón obstinado, el corazón rebelde y perverso de estos reyes que llevó al pueblo y a toda la nación al desastre. En innumerables ocasiones, Dios, por medio de los profetas, Él les llamó la atención a estos reyes y los llamó a los reyes y a todo el pueblo a volver sus corazones a Él. Cosa, mis hermanos, que nos demuestra la inmensa compasión de Dios por su pueblo. Y nos demuestra también su deseo de que ninguno pereciera. ¿Y sabes qué? Ese sigue siendo el deseo de Dios hoy. Él desea que todos se arrepientan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue siendo el deseo de Dios en este tiempo. El reinado de Joacim, acompáñame ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 5. Vamos bien con el horario. ¿Lo encontró? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 5. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, le doy una ayuda, está en el Antiguo Testamento. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Bien. Dice así la palabra del Señor. Yo lo leo en una versión parafraseada. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero hago un paréntesis. Y primero, recuerde esto. Oír lo que Dios habla, lo que Dios dice que debemos hacer y no hacerlo, ¿es hacerlo bueno o hacerlo malo? Bien. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. 11 años reinó Joacim. ¿Y cómo sigue el texto ahí en su Biblia? ¿Cómo? Dígalo todos juntos. E hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Verso 6. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén, la consecuencia de hacer lo malo a los ojos de Dios. Y la conquistó Jerusalén y llevó a Joacim encadenados con cadenas de bronce y lo llevó cautivo a Babilonia. Verso 7. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Las consecuencias de hacer lo malo. Fue llevado cautivo el rey y eso produjo un efecto dominó que no solo fue perjudicado a él, sino también toda la nación. Y dice que las cosas santas de Dios fueron profanadas y fueron llevadas para poner en el palacio, en un palacio pagano. Verso 8.
los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluida todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Es decir, hizo lo malo, pero incluso dice el texto que se descubrieron otras maldades que había hecho. Es decir, se cansó de hacer lo malo, Joacim. Y después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Amados, durante 11 años reinó Joacim. Y durante 11 años hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entre otras tantas otras cosas malas que este rey hizo, oprimió al pueblo con abusivos impuestos para pagar tributos a Faraón, mientras que él aumentó los impuestos al pueblo, pero él vivía de manera excesivamente lujosa en el palacio. Cometió injusticias, opresión contra los pobres y, ¿sabe qué? Persiguió a los profetas que Dios enviaba continuamente, amonestándolo contra sus pecados. Ese fue el reinado de Joacim. Pero el profeta Jeremías fue contemporáneo a este rey y profetizó durante el reinado de Joacim. Y él indicó que Dios habría salvado a Judá como Jeremías era contemporáneo, y él predijo que si Judá se arrepentía, si el pueblo se arrepentía y volvía su corazón a él, juntamente con Joacim, él le hubiera perdonado. Dice en Jeremías, tome nota, capítulo 36, verso 2, dice, palabra de Dios, que Dios le pide a Jeremías que tome nota y le dice, Jeremías, ve y consigue unos pedazos de cuero. Quiero que escribas en ello todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que ha sucedido desde la época de Josías hasta hoy. Verso 3. Tal vez los de Judá cambien su mala conducta cuando se enteren de los terribles castigos que pienso darles. Si lo hacen, si cambian su conducta, yo les perdonaré sus horribles pecados. El Señor había dicho que si Joacim volvía a su corazón y el pueblo también, y se arrepentían, Dios los perdonaría. Pero, amados, en un momento dado, Joacim tuvo yo diría, un trágico comportamiento, una peligrosa actitud. En un momento dado, este rey quemó la palabra de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 36, verso 22, mire lo que dice. Era el mes de Quisleu y hacía frío. Así que el rey, Joacim, estaba en su casa de invierno, porque vio que oprimía al pueblo con impuestos y el pueblo empobrecía, pero él tenía casa de invierno, tenía jardín de verano y dice que él estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero, junto a un calentador, verso 23 del capítulo 36 de Jeremías, a medida que Jehudí leía 3 o 4 columnas, es decir, leía la palabra de Dios, el libro de la ley. El rey las cortaba
con una navaja y las arrojaba al fuego. Así lo hizo hasta quemar todo el libro, mientras le leían lo que Dios demandaba del pueblo. Verso 24. Mientras el rey y los jefes escuchaban las palabras escritas en el libro, ¿quién escuchaba? El rey y los jefes. Mientras escuchaban las palabras escritas en el libro, no tuvieron miedo ni se mostraron arrepentidos. Verso 25. El Natán de Laías y Gemarías le rogaron al rey que no quemara el libro, pero él, en vez de hacerles caso, mandó que a mí, escribe Jeremías, y a Baruch nos metieran en la cárcel. Pero Dios no permitió que nos encontraran. Tuvo la trágica y desafortunada actitud de quemar la palabra de Dios. Comportamiento que confirmó el profundo abismo espiritual en el que se hallaba cautivo este rey. Estaba en un estado que no podía estar peor. Y mientras leía esto, pensé por un momento, ¿quién de nosotros se atrevería a quemar nuestra Biblia, verdad? ¿Verdad que solo pensarlo nos causa temor? ¿Sí o no? Y verdad que nadie. Pero, amados, venir a este lugar, oír la palabra de Dios y luego salir de aquí y seguir viviendo a mi manera en vez de abandonar nuestras conductas pecaminosas, sino por el contrario, las abrazamos y continuamos igual o peor, permítame decirle que viene siendo casi lo mismo, mi hermano. Viene siendo exactamente casi lo mismo. Oír, venir, exponernos a la palabra de Dios y salir de este lugar y seguir en la misma. Cuando Dios desea que atesoremos su palabra, que la oigamos, pero con el solo propósito y el solo fin de obedecerla y de ajustar nuestra vida a su palabra. Yo pensé que usted me iba a decir amén. Y continúa el reinado de Joaquín. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 9. Téngame un cachito más de paciencia, ya terminamos. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. ¿Cómo sigue el texto? Joaquín, Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 9. ¿Lo tiene? Subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Y dice, y continúa diciendo, Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. Verso 10. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia, consecuencia de hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y en esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo, consecuencias de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Y viene el reinado de Sedequías. Verso 11. Sedequías tenía
21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Verso 12. ¿Qué hizo Sedequías? Oh casualidad, hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Pero escuche, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. Verso 13. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, Sedequías, a pesar de que él había hecho una alianza y había dicho estar en paz. Pero mire que dice que se rebeló contra Nabucodonosor a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre, pero escuche la descripción que dice Dios acerca del corazón de este hombre. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Amados, verso 14. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad para con Dios. Porque si el líder, la cabeza del reino, hacía lo malo, efecto dominó, todos hacían lo mismo. Y amados, esto me hace pensar que cuando oímos la palabra de Dios, ¿cuántos varones hay aquí? Cuando oímos la palabra de Dios y hacemos caso omiso a su palabra y no prestamos atención con el fin de obedecer y hacemos la nuestra, como efecto dominó, vendrá también la misma actitud a todos los integrantes de nuestra casa. Porque ¿sabe qué? Debemos ser ejemplo. Amén. Y dice que los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaban su infidelidad. ¿Por qué? Cometían los mismos pecados horribles de las naciones vecinas y contaminaron el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Ese comportamiento, amados, se repitió durante años y fue cíclico. Pasaba un tiempo y hacían lo mismo. Pero sin embargo Dios, verso 15, dice el verso 15 del capítulo 36, versión Palabra de Dios para todo. El Señor Dios de sus antepasados les mandaba constantemente advertencias a través de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo. Amados, Dios sigue teniendo compasión de su pueblo. Por eso es que Dios sigue hablando y advirtiendo a tu corazón y a mi corazón. Por eso es que Dios sigue una y otra vez reprendiéndonos y llamándonos a volvernos a Él en nuestro corazón y a deponer la actitud de cosas que solamente vos y yo sabemos que debemos deponer. Pero amados, pero a pesar de que vieron la misericordia y la paciencia de Dios, esta gente tuvieron una peligrosa actitud. Verso 16, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaban de sus profetas, hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. Amados, sabemos que Dios es paciente, que Dios es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia,
Pero mi hermano, eso no significa que Dios un día no vaya a desatar su ira sobre nuestra indolencia, sobre nuestra testarudez. La gracia de Dios se mantuvo todo ese tiempo abierta para el rey y a la nación, de tal modo que si se arrepentían, Dios les habría perdonado, sin dudas, porque el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23. Amados, la dureza de corazón continuó durante años. Se burlaban de los mensajeros de Dios hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Verso 17. Entonces, Dios lanzó, y aquí entra en escena el juicio de Dios. Dios lanzó contra ellos al rey de los babilonios, quien mató a espada a sus jóvenes en el propio templo. No tuvo compasión de los jóvenes, ni de las muchachas, ni de los ancianos, ni de los enfermos. Dios los entregó a todos en sus manos. Yo mejor diría que así no sea con nosotros. Que podamos oír la voz de Dios y volver nuestro corazón al Señor y acomodar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto me recuerda al texto que leímos ahí en Proverbios. ¿Cuántas veces les hablé y no quisieron oír? Despreciaron mi corrección, despreciaron el consejo. Amados, vemos aquí qué caos terrible produce el pecado y la desobediencia en la vida del hombre. ¿Lo podés notar? ¿Qué caos lleva a la ruina a una nación entera? Pero ¿sabés qué? También puede llevar a la ruina a una familia entera, a un matrimonio, si desoímos y no prestamos atención a su palabra. ¿Te das cuenta que solo hay dos actitudes que podemos tener ante la palabra de Dios? Obedecer o desobedecer, recibirla o rechazarla. Y esto, mis hermanos, es voluntario. Si amamos a Dios, es Él, por medio del Espíritu Santo, que nos capacita para obedecerle, por amor. Y el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y la Biblia es el cincel que Dios usa para ir moldeando tu carácter y mi carácter a modo tal que cada día se parezca más al carácter de Cristo. Amados, cuando tenemos un encuentro con el Señor, nos humillamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos otorga el regalo de la salvación y de la vida eterna. Como consecuencia de ello, nosotros comenzamos a desear obedecer a Dios voluntariamente. Y voy terminando. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Queridos amigos,
siempre siguieron mis instrucciones. Cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan, que sigan mis instrucciones. Pero note lo que dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, el que pone en nosotros el querer, el hacer. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, es un ejemplo justamente de obediencia. Saúl de Tarso era un hombre con un intenso fervor religioso y de firmes convicciones. Ese era Saulo de Tarso. Él perseguía y asolaba violentamente a los primeros discípulos. Todos conocemos su historia. Ahí, en Hechos 9:1, dice que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Ansioso. Pero él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Saulo es un ejemplo de esas personas que equivocadamente viven una vida religiosa, que tal vez también equivocadamente piensan que solo basta con asistir regularmente a la iglesia, llevar mi ofrenda, llevar mi diezmo para cumplir con Dios. Y luego vivo mi cristianismo a mi manera. Pablo, yendo a servir a Dios, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. Y amados, nunca más Saulo de Tarso fue el mismo, porque tuvo un encuentro con el Señor. Él iba a servir a Dios. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sería imposible imaginarnos la reacción de Saulo al darse cuenta que Jesús, el mismo Jesús de Nazaret, estaba hablando desde el cielo. Se le había hecho presente. En ese instante él entendió que estaba muy equivocado, sin duda. Porque este Jesús, a que él consideraba un impostor, un blasfemo, un falso profeta, y a quien perseguía con tanta vehemencia e intensidad, ahora se le aparece en una gloriosa luz, le habla. Entonces, amados, quiero que te detengas en esto. Que podemos rescatar de la vida de Pablo, que Dios puede salvar, Dios puede alcanzar con su gracia a cualquiera. Esta extraordinaria historia, la de Pablo,
Se repite todos los días, en la medida de que personas pecadoras que reconocen su necesidad de Dios y se acercan quebrantadas en todo lugar del mundo, son transformadas por la gracia de Dios. Cristo cambia sus vidas. Y esas personas, algunas de estas personas tal vez hicieron cosas despreciables a otras personas, como Pablo. Mientras que otros que se acercaron también a Dios y también fueron beneficiados por su gracia, no hicieron cosas despreciables, simplemente solo ellos trataban de vivir una vida moral pensando que Dios les haría una sonrisa en el día del juicio. Cuando nosotros meditamos en la historia de Pablo, amados, nos sorprende que Dios permita entrar a un extremista como Pablo, un extremista religioso que asesinó a mujeres y niños inocentes. A nosotros nos sorprende que la gracia de Dios hasta ahí llegó. Pero lo hizo con vos, lo hizo conmigo. Amados, hoy podríamos ver todo esto que se da en Medio Oriente, terroristas que hicieron estragos a otras personas, pero que si se acercan a los pies del Señor y oyen la voz de Dios y obedecen y se humillan, el Señor los perdona. Amén. Porque lo hizo con vos, lo hizo conmigo. Y Él, mi hermano, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Pablo decía, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero lo que quiero destacar de la vida de Pablo es que respondió, mi hermano, con obediencia a la voz del Señor. Y no tuvo la peligrosa actitud que tuvieron los reyes que mencionamos hace un momento. El verso 6 del capítulo 9 de Hechos dice, ahora levántate y entra en la ciudad, le dijo el Señor, y se te dirá qué debes hacer. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Obedeció. Y le voy a mostrar, dijo más adelante el Señor, cuánto debes sufrir por mi causa. Pero esto no lo hizo amedrentar a Pablo, sino que siguió fiel al Señor, obedeció la palabra de Dios, aceptó con entereza la disciplina de Dios, se humilló, consideró todos sus logros, su formación académica, su formación intelectual, como basura por el solo hecho de conocer más a Cristo y de hacer su voluntad. Y el Señor, mi hermano, el Señor lo exaltó y le dio la honra y el privilegio de ser portador justamente de las buenas noticias. Aquellas que un día escuchamos, vos y yo, y la obedecimos y nuestra vida fue transformada. Amado, amada, la clave del éxito en la vida cristiana está en obedecer o desobedecer a Dios. No hay otro secreto. Vivamos la palabra de Dios. Algunos tal vez dirán que sus pecados ya fueron muchos, ya está, fui y vine y ya no hay esperanza para mí.
Pero Pablo dijo, mi hermano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él dijo, incluso el peor de todos. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15 al 16. Mi hermano, dice la palabra de Dios, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Dice el Señor, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre producirá fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Isaías, capítulo 55, versos 6 al 11. Mi hermano, yo te invito a cerrar tus ojos un momento. Y tal vez vos digas, no haya mucho que ajustar en mi vida, pero siempre hay algo que revisar en nuestro corazón. Siempre hay algo que ajustar en nuestra vida. Todavía Dios sigue teniendo misericordia y nos sigue hablando y nos sigue exhortando por medio de su palabra. Y si en esta noche querés y necesitas volver nuevamente a retomar, pero seriamente, la palabra de Dios, yo te invito a que lo hagas. Ahí en tu lugar. Que no tengamos la peligrosa actitud de oír la palabra de Dios y desecharla. Y salir de acá, de este lugar, y seguir viviendo, seguir haciendo como si nada. Cerrá tus ojos y oramos. Padre, Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, que esta palabra pueda, al igual que lo hizo en mi corazón, pueda calar profundo en el corazón de mis hermanos. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra iniquidad. Porque en ocasiones, Señor, hacemos oídos sordos y somos obstinados, Señor, y somos tercos y rebeldes.
a tu voz. Y pensamos que estamos a cuenta, Señor, pero ¿para qué engañarnos, Señor, si tú nos conoces? Tú nos conoces. Ten misericordia de mi vida, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Señor te bendiga. Manifestaste tu amor por